Hola, soy María Guadalupe García Bautista de la Universidad Estatal de Sonora, del quinto semestre. Les voy a mostrar los descriptores del movimiento del cuerpo humano. Son 6 los movimientos básicos. La flexión es el movimiento de doblar una articulación en donde el ángulo relativo de una articulación entre dos segmentos adyace y se reduce. Aquí. Extensión es un movimiento de enderezar una articulación en donde el ángulo relativo de una articulación entre dos segmentos adyace aumenta al regresar la articulación a la posición cero. La aducción es un movimiento alejándose de la línea media del cuerpo o del segmento. Aducción es el movimiento de regresar hacia la línea media del cuerpo. La rotación. Hay dos tipos de rotación. La rotación medial, que se refiere al movimiento de un segmento alrededor de un eje vertical que ocurre a través del segmento de tal manera de que la superficie anterior del segmento se mueve hacia la línea media del cuerpo, mientras que la superficie posterior se mueve alejándose de la línea media del cuerpo. La rotación lateral se refiere al movimiento de un segmento alrededor de un eje vertical que ocurre a través del segmento en el cual la superficie anterior se mueve alejándose de la línea media del cuerpo y la superficie posterior del segmento se mueve hacia la línea media del cuerpo. Ahora veremos descriptores de movimiento más especializados. Flexión lateral, término utilizado solamente para movimientos del tronco o de la cabeza. Es cuando el tronco y la cabeza se mueven hacia uno de los lados. El tronco o la cabeza. La elevación, término utilizado en movimientos del hombro por medio de la observación del movimiento de la escápula. La depresión, movimiento opuesto a la elevación, es cuando se baja la escápula. La protracción, cuando las escápulas hacen un movimiento de separación. Aquí. Y después la retracción, que es lo opuesto. O sea, se mueven hacia atrás. La rotación hacia arriba. La escápula puede girarse hacia afuera de tal manera que la parte inferior se mueva alejándose del tronco y la parte superior se mueva hacia el tronco. Rotación hacia abajo es cuando la escápula gira de regreso a su posición de descanso. La aducción horizontal, movimiento que se presenta en los brazos y piernas, es una combinación de extensión y aducción. Es un movimiento del brazo o la pierna a través del cuerpo hacia la línea media utilizando un movimiento horizontal al suelo. La aducción es el movimiento horizontal de los brazos o de las piernas alejándose de la línea central del cuerpo. La supinación ocurre cuando la parte distal del radio rota sobre el cúbito en la articulación cúbito-radial y consiste en el movimiento del antebrazo en la cual la palma de la mano rota para encarar al frente en la posición anatómica. La pronación es el movimiento del antebrazo en el cual la palma encara hacia atrás la posición anatómica. La flexión radial es el movimiento de la flexión en la articulación de la muñeca en dirección al radio. La flexión cubital es el movimiento de flexión de la articulación de la muñeca en dirección al cúbito. La flexión plantar es el movimiento en el cual la planta del pie se mueve hacia abajo y el ángulo formado entre el pie y la planta se incrementa hacia atrás. De dorsiflexión es el movimiento del pie elevándose hacia la pierna, disminuyendo el ángulo entre la pierna y el pie. Aquí. Inversión, movimiento del pie que toma lugar cuando el borde medial se levanta de tal manera que las piernas
que las plantas de los pies se encuentran una a la otra. Así, como si estuviéramos haciendo mariposas. Eversión. Es el movimiento opuesto a la inversión. El borde lateral del pie se levanta de tal manera que la planta enfrenta al lado opuesto del otro pie. La circundación es el movimiento de un segmento que se puede mover en dos direcciones. Por ejemplo, el pie, así en círculos, al otro lado, o la muñeca. Bueno, estos fueron los descriptores del movimiento del cuerpo humano. Gracias.